más o menos tiene 500 años, ¿no? O sea, más o menos, pongamos desde Isaac Newton, o sea, Isaac Newton más o menos claramente él dijo, bueno, él, más o menos él es un personaje límite, o sea, no límite, es un personaje interesante porque es más o menos el límite entre, él marcó un marco, él y varios científicos, ¿no? Marcaron un cambio muy interesante, que es, por ejemplo, Newton decía, bueno, yo no voy a investigar algo que no veo, ¿no? Entonces yo voy a investigar cosas que puedo ver, ¿no? Cosas que puedo observar, ¿no? Entonces ahí inventó junto con, bueno, también hay un alemán, no me acuerdo el nombre, que también en paralelo inventaron el cálculo, ¿no? La física de Newton es la física que actualmente se utiliza para mandar cohetes al espacio, por ejemplo, o sea, sigue siendo útil, ¿no? Eh, entonces, la contribución de Newton es inmensa, ¿no? A la ciencia, no vamos a negar eso, ¿no? Pero antes de Newton, digamos, los científicos se hacían preguntas un poco más trascendentales, ¿no? O sea, en el sentido de que decían, por ejemplo, eh, mira un poco más al... tenían, trataban de encontrar respuestas, obviamente, pero tenían la capacidad de interpretar un poco más la realidad, ¿no? O sea, ya no se volvieron tan rígidos, ¿no? Por así decirlo. No eran tan rígidos en la parte científica, pero sí tenían una capacidad muy grande de interpretar, ¿no? Es por eso que eh, interpretaban muy bien, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del pecado, ¿no? Por ejemplo, del pecado original, ¿no? O sea, ellos decían, bueno, de alguna forma tenemos que explicar que existe el mal en el mundo, ¿no? Entonces, escribieron el pecado original, ¿no? Entonces, dan explicaciones muy racionales, ¿no? A cosas que no podían ver, ¿no? Entonces, eso es lo que se perdió, ¿no? De Newton para adelante empezó ya la ciencia, la, la ciencia estructurada, por así decirlo, ¿no? Donde ya se deja al lado un poco el cuestionamiento, ¿no? El cuestionamiento a lo trascendental, a pesar que había excepciones, ¿ah? Como anécdota, rápidamente eh, Alan Turing, que es el padre de la computación, él se inspiró en un problema trascendental, el problema del infinito, en realidad, ¿no? Que luego vamos a hablar, ¿no? Entonces, el problema del infinito era un problema que lo planteó un alemán, un matemático alemán, Cantor, ¿no? Entonces, Cantor lo planteó y creó toda una matemática del infinito, pero él era un matemático que, digamos, atípico para esa época, ¿no? Porque él comenzó a ver la matemática de una forma trascendental, ¿me entiendes? Digamos, como metió la matemática y la filosofía, ¿no? Algo así, y la teología, ¿no? Entonces, y creó esta matemática del infinito, ¿no? La matemática del infinito, del cual Alan Turing se inspiró para sacar el paper, para sacar las máquinas de Turing, lo cual dio origen a las computadoras. Entonces, lo que quiero decir, lo que quiero llegar es que siempre está los grandes descubrimientos, por ejemplo, la computadora, lo que muy poca gente sabe o lo que muy poco está diseminado es que detrás de Alan Turing, del descubridor del padre de la computación, hubo un matemático que se inspiró en lo trascendental para poder crear un problema, ¿no? Entonces, y Alan Turing se inspiró en el problema trascendental que había creado
Cantor, ¿no?, para crear la computación. O sea, en pocas palabras, la computación es producto de una pregunta trascendental, ¿me entiendes? Que va más allá de los límites medibles por el ser humano. Entonces, siempre esa visión trascendental ha existido, ¿no? Entonces, esa es la visión de la sabiduría antigua, ¿no? Entonces, cuando apareció este Cantor, con esa sabiduría, agarró la sabiduría, juntó eso, como te digo, esa trilogía más o menos de matemática, filosofía y teología, ¿no? Y sacó un problema y dio origen a la computación, en pocas palabras, ¿no? Sin darse cuenta.